Hola, bienvenidos a esta nueva sección. Aquí vamos a trabajar ahora problemas de aplicación de todas esas operaciones que se trabajaron a través del módulo. Recordemos que esas ecuaciones que ya revisamos, las inecuaciones, todo eso tienen aplicación en problemas específicos, en contextos específicos. Entonces la idea de trabajar todas esas ecuaciones en ecuaciones prácticamente es para poder dar solución a un problema. Entonces vamos a mirar tres enunciados y vamos a resolverlos. Miremos este primer enunciado. Dice que entre Camila y Daniel reportaron un total de 58 casos de fallas en un sistema. Si Camilo reportó 10 más que el triple de los que reportó Daniel, ¿cuántos casos reportó cada uno? Entonces fíjense bien que en un problema siempre va a haber una incógnita, que es la que nosotros tenemos que encontrar, o si no, no sería problema. Problema es encontrar el valor de esa incógnita que se tiene. Para ello entonces es bueno mirar la pregunta, aquí nos falta un signo de interrogación, pero dice que cuántos casos reportó cada uno, pero ¿cuáles casos? Ellos estaban reportando los casos de unas fallas en un sistema. Entonces vamos a plantear las ecuaciones, vamos a mirar cuántas surgen y vamos a dar solución a ese problema. Entonces dice lo siguiente, ¿cuáles son las variables? Entonces vamos a definir las variables. Recordemos que las incógnitas prácticamente se nos convierten en las variables del problema. Para ello es importante que usted aprenda a definirlas. ¿Por qué? Porque son los que me van a decir prácticamente qué representan y me dan una mayor comprensión del problema. Vamos a llamar C la cantidad de casos que reportó, cantidad de casos reportados por Camila, reportados por Camila. Y vamos a llamar D la cantidad de casos reportados por Daniel, reportados por Daniel. Entonces, de acuerdo con el problema, nos decía el ejercicio que entre los dos, entonces me devuelvo para que lo miremos, decía que entre los dos reportaron un total de 58 casos, entre los dos, y que además Camila reportó 10 más que el triple de los que reportó Camilo. Entonces, entre los dos reportaron 58 casos. Entonces, ¿cómo sería eso? Como entre los dos se reportaron 58 casos, podemos decir que los casos que reportó Camila más los que reportó Daniel son 58. Esa sería una primera ecuación. Además, se dice que los casos que reportó Camila equivale a 10 más del triple de los que reportó Daniel. Entonces, es igual a ¿qué? A 10 más del triple, 10 más del triple de los que reportó Daniel. Volvamos a mirar ese enunciado. 3 más del triple de los que reportó Daniel. Si Camila reportó 10 más que el triple de los que reportó Daniel, ¿cuántos casos reportó cada uno? Entonces ya con ese enunciado, con estas dos ecuaciones, fíjense en que primero hago una definición de variables. Luego entonces esa información me lleva a que relacione los datos desconocidos o las variables con los datos que conozco. Y cuando se logran establecer esas relaciones, que pueden ser a veces igualdades o a veces desigualdades, dependiendo de lo que nos indique el problema, entonces la solución de esto nos va a llevar a la solución del problema. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces recordemos que para solucionar esas ecuaciones, aquí tenemos a C despejado. Entonces, con este valor que tengo aquí despejado, me voy a ir aquí donde está esta C, despejamos en 1, pero ya está despejado aquí C. Con ese valor voy y lo reemplazo aquí en la otra y hacemos la solución de la ecuación. ¿Cómo sería eso? Entonces, donde está esa C, vamos a colocar, en vez de C, vamos a colocar 3D más 10. Esta es esta C, que vale ¿cuánto? 3D más 10. Más D igual a 58. Entonces, prácticamente una forma de resolver un sistema de ecuaciones
con dos incógnitas, puede ser con sustitución o puede ser, ustedes también pueden manejar otros casos, eliminación, igualación, cualquiera de esos casos es bienvenido para solucionar ese sistema de ecuaciones. En este caso fue fácil porque tenemos ya una variable despejada, entonces lo que hice fue reemplazarla en la otra. Bueno, sigamos entonces con nuestro ejercicio. Quedaría 3D, aquí puedo quitar este paréntesis, 3D más 10 más D igual a 58 y nos quedó una ecuación de tipo lineal. Entonces 3D más D, sumamos términos semejantes, más 10 igual a 58. ¿Cómo resolvemos las de tipo lineal? Primero quitamos el valor independiente que es 58 menos 10, luego 4D es igual a 48, es decir que D es igual a 48 sobre 4, pero 48 sobre 4 es 12. Entonces ya tenemos el primer valor, pero como me dijeron que cuántos casos había reportado cada uno, hasta ahora conozco los de Daniel, pero resulta que la suma de los dos me debe dar 58. Entonces de acá podemos decir que C es igual a 58 menos los casos de Daniel, es decir que C es igual a 58 menos 12, pero 58 menos 12 nos da 46. Entonces fíjense bien que con la solución de esa ecuación, yo hallé el primer valor, pero ya luego nos vamos a buscar cualquiera de las dos ecuaciones para sustituir y encontrar el segundo valor. Entonces ya con los dos valores, ¿uno cómo puede verificar? Entonces siempre se tienen que acostumbrar a verificar sus ejercicios y sobre todo ustedes que en la metodología de estudio es autodidacta, ustedes son autodidactas, entonces ustedes mismos tienen que mirar cómo van a comprobar si el ejercicio está bien o no. Entonces, en este caso, tiene que comprobar en las dos ecuaciones. Ya sabemos que 46 en la primera más 12 nos da 58, pero también debe verificar la otra. C, que vale 46, debe ser igual a 3 veces D, 3 por 12, más 10. Entonces, esta segunda nos quedaría que 46 es igual a 3 por 12, que es 36, más 10. Y realmente 46 es igual a 46. Entonces de ahí se estableció una igualdad, tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación tenemos igualdades. Eso significa que esa es la solución. Entonces cuando encontramos la solución de un sistema, para comprobar tiene que comprobar en todas las ecuaciones que se han planteado. No puede comprobar en una sola, porque en ocasiones si prueban una y no le funcionan las otras, quiere decir que el ejercicio no está correcto, la solución no es correcta. Bueno, vamos entonces con un segundo ejercicio. En ese segundo problema vamos a mirar qué nos plantean. Entonces acá dice que en una competencia se desea premiar los 3 primeros lugares en relación inversa de acuerdo al número de faltas que han cometido. Si la persona que ocupó el primer lugar cometió 2 faltas, el segundo lugar 8 faltas y el tercer lugar 12 faltas y se tiene un total para distribuir el premio de 34 millones de pesos, entonces de acuerdo con esa información vamos a mirar cuánto le corresponde a cada uno. Bueno, ahí me faltó un pedacito en el enunciado, pero lo que me están diciendo es cuánto le corresponde a cada uno. Entonces recordemos que a través del módulo también se trabajó un tema que es proporcionalidad y que en esa proporcionalidad se habló de relación directa y de relación inversa, que prácticamente es una aplicación también de las fracciones, de las razones. Entonces es otra forma de mirar la aplicación de esos números reales en un contexto específico, en problemas de proporcionalidad. Cuando vamos a hacer un reparto inverso, entonces vamos a establecer razones, pero para ello vamos a definir cuáles son las incógnitas. Entonces, si ustedes miran el ejercicio, como son 3 premios, entonces las incógnitas sería lo que le corresponde al primer lugar, lo que le corresponde al segundo y lo que le corresponde al tercero. Vamos con el desarrollo entonces del ejercicio. Entonces, vamos a definir las variables. Para definir las variables, entonces,
Recordemos que simplemente es colocar qué es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a llamar X el dinero que le corresponde al primer lugar. Vamos a llamar Y el dinero que le corresponde al segundo lugar. Y vamos a llamar Z el dinero que le corresponde al tercer lugar. ¿Listo? Vamos a llamar, tenemos nuestras variables. Recordemos que la persona que ganó cometió ¿cuántas fallas? Vamos a colocar aquí faltas. El primer lugar cometió 2 faltas. El segundo lugar cometió, eso es de acuerdo con la información, 8 faltas y el tercer lugar cometió 12 faltas. Entonces vamos a establecer las proporciones, las razones para poder realizar el ejercicio. Entonces podemos decir que como la relación es inversa, es decir, entre menos faltas, pues más dinero le va a corresponder. Y el que cometió más faltas, menos dinero le va a corresponder. Es decir, que hay una relación inversa entre el dinero que le corresponde a cada uno y las faltas que cometió cada uno de estas personas. Como la relación es inversa, uno podría decir, no, pues yo tengo que 2 por X debe ser igual a 8 por Y igual a 12 por Z. Recordemos que en la relación inversa, esta multiplicación, todo esto me tiene que dar una constante y deben ser iguales. Pero para colocarla como razón, vamos a hacerlo de la siguiente manera. X es a un medio, cuando la relación es inversa, entonces puedo colocarlo así. Si hago extremos y medios me da esto mismo. ¿Por qué? Porque voy a aplicar una propiedad para encontrar esta constante. X es a un medio, como Y es a un octavo, como Z es a un doceavo. Y hay una propiedad que la voy a recordar aquí con otro colorcito. Esa propiedad dice que una propiedad de proporciones. Dice que si A es a B, como C es a D, entonces los antecedentes son, la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. Esta razón sigue siendo una proporción con estas dos razones que tengo acá. Es decir, se mantiene esta igualdad, si sumo numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces, esa es una propiedad de proporciones, la proporción se mantiene ahí, no cambia, es decir, la constante no va a cambiar cuando hacemos eso. Entonces, aquí me quedaría X más Y más Z en el numerador, y aquí en la parte de abajo queda un medio más un octavo más un doceavo. Entonces, nos queda que cada una de estas razones es igual a esto. Entonces, vamos a mirar cuánto nos da esta suma, un medio más un octavo más un doceavo. Aquí vamos a hacer las operaciones. Entonces, un medio más un octavo, entonces ahí tenemos que recurrir a la suma de fracciones, más un octavo más un doceavo. El común denominador entre 2, 8 y 12 es 24. Entonces 12 en 24, 12, por 1 me da 12. Más 8 en 24 están 3, por 1 me da 3. Más 12 en 24, 2, por 1 me da 2. Es decir que esa operación nos da 15 más 2, 17 24avos. Nos da la parte de abajo, 17 24avos. Entonces, ¿esto a qué es igual? Entonces, todo eso podemos decir que es igual a X más Y más Z. Recordemos que el premio o el dinero con el que se cuenta para hacer la distribución es de 34 millones de pesos. O sea que entre todos tienen que sumar 34 millones de pesos, X más Y más Z, sobre esa fracción que nos dio que es 17 sobre 24. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora sí puedo desbaratar nuevamente esto. Que 2X debe ser igual a 8Y igual a 12Z igual a 34 millones sobre, voy a escribirlo acá,
igual a 34 millones sobre 17/24. ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Le colocamos un 1 acá, propiedades, este por este sobre este por este. Entonces decimos que nos queda que 2x es igual a 8y igual a 12z y nuestra constante sería 34 millones por 24, 34 millones por 24 sobre 17, 34 millones por 24 sobre 17. Eso nos da 48 millones. Ustedes pueden verificar allá, 48 millones. Entonces de ahí se pueden establecer las tres ecuaciones para poder hacer el despeje. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2x igual a 48 millones, 2x, la otra sería 8y igual a 48 millones, porque es la constante de proporcionalidad, y 12z igual a 48 millones, porque es nuestra constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué podemos decir de la primera? De esta primera podemos decir que x es igual a 24 millones, haciendo el despeje. De la segunda podemos decir que y es igual a 6 millones. Y es igual a 6 millones. Y de la tercera podemos decir que z es igual a 48 sobre 12 a 4 millones. Recordemos que la plata que teníamos para distribuir era de 34, 24 más 6, 30 más 4, 34 millones. Entonces, esa sería una distribución inversa a las faltas que cometió cada uno. Eso es una relación inversa. Cuando la relación es directa, ustedes también tienen una opción, una definición para cuando la relación es directamente proporcional. Bueno, finalmente miremos otro problema donde podemos plantear un par de ecuaciones. Entonces vamos directamente aquí a nuestra diapositiva y vamos a mirar ese último problema. Dice que una persona hace dos inversiones, una al 5% y al 4% anual respectivamente. O sea, esas son las dos inversiones. Si la inversión al 4% supera en 1 millón de pesos al doble de la inversión que hace al 5%, y el primer año recibe por intereses 248.000 pesos, ¿cuál fue el monto de cada inversión? Entonces vamos rápidamente a nuestra tablet y vamos con este nuevo ejercicio. Entonces, miremos el planteamiento. Entonces, las incógnitas serían las siguientes. Tenemos nuevamente dos incógnitas. La primera sería, X está representando, vamos a llamar X la inversión o el monto de la inversión. Esta es la inversión al 5%. Y vamos a llamar Y la inversión al 4%. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto invierte al 5% y cuánto invierte al 4%? O sea, tengo que conocer esos dos valores. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la inversión al 4%, es decir, Y, la inversión al 4% supera en 1 millón de pesos, o sea, es 1 millón de pesos más. 1 millón de pesos más que ¿quién? Que el doble de la inversión hecha al 5%. Entonces, ahí tenemos una primera ecuación. Y además, sabemos que se reciben por intereses, los intereses que vamos a recibir al año, los intereses son de 248.000 pesos. Esos son los intereses, nos decía que eran de 248.000 pesos. Entonces vamos con esa información a plantear una nueva ecuación. Entonces los intereses son de 248.000 pesos, eso nos lo dijo el ejercicio. Entonces, si los intereses son de 248.000 pesos y de la primera inversión no va a ganar el 5%, entonces a la primera inversión le gano el 5%. Entonces sería 5% de X más lo que le va a ganar a la segunda inversión, que es el 4% de Y. Esa ganancia en intereses es de 248.000 pesos.
Entonces volvemos otra vez a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces esta y, que ya la tengo aquí despejada, si no tuviera una de ellas despejada, pues despejamos en una de ellas, en la más sencilla, y vamos a reemplazar aquí donde se encuentra esta y en la segunda ecuación. O sea, vamos a reemplazar acá todo este valor. Entonces, ¿cómo sería eso? 5% de x, pero recordemos que 5% es 5 sobre 100 y 5 sobre 100 es 0,05 de x, porque con porcentaje lo tengo que llevar a número. 4% es 4 sobre 100, es decir, 0,04 por y, pero ¿por cuánto va a reemplazar la y? Por 12x más 1.000.000 de pesos. Y eso es igual a 248.000. Entonces, realizamos esta multiplicación por propiedad distributiva. Recordemos que ahí aplicamos propiedad distributiva. 0,04 por 2x es 0,08x más 1.000.000 por 0,04. Pero 1.000.000 por 0,04, eso nos da 40.000. 40.000 igual a 248.000. Y volvemos a llegar a una ecuación de tipo lineal. Entonces quedaría que 0.13x es igual a 248.000 menos 40.000 serían 208.000. Luego x es igual a 208.000 sobre 0.13. Eso significa que x es igual a 1.000.000, al hacer esa división, 1.600.000. Y una vez se encuentra el valor de x, entonces pueden encontrar el valor de y. ¿A qué es igual y? A 2 veces 1.600.000 más 1.000.000 de pesos, más 1.000.000 de pesos. Pero sabemos que 2 por 1.600.000 es 3.200.000 más 1.000.000 nos da que y es igual a 4.200.000. Bueno, entonces trabajamos ejercicios, trabajamos 3 problemas donde todos llegan a una ecuación de tipo lineal, pero ustedes también pueden llegar a una ecuación de tipo cuadrático o a cualquier otro tipo de ecuación. Entonces, dejamos ahí, revisan sus ejercicios y las inquietudes, por favor, al foro. Gracias.